Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, quizá una de las cosas más importantes que yo creo que faltó decir en mi currículum, y eso me gustaría compartirlo con ustedes, es que yo soy periodista. Estoy muy contenta por eso de estar aquí justamente. Digamos que ya no ejerzo directamente el periodismo desde hace algunos años, porque he ido pasando hacia el cine, experimentando todo el tiempo con la manera de contar cosas, de contar historias, de aproximarme a temas sociales complejos, y entonces he ido, digamos que descubriendo mi propio camino, ¿no?, dentro de todo lo que me ha mostrado, lo que me ha enseñado y todo lo que aprendí en el mundo del periodismo. Entonces, contarles que justamente yo trabajé muchos años haciendo programas de investigación en Canal 22, esta televisora en la que colaboro todavía. De ahí, en esta búsqueda, después de hacer varios programas que tuvieron impacto, porque trabajamos en una televisora cultural, temas complejos y hasta entonces impensables en una televisora pública, porque la televisión pública en México, no sé si sea el caso acá en Argentina, tiene mucho control todavía por parte del Estado, del gobierno, para abordar determinados temas. Y desde ahí, bueno, pues fui caminando hacia el cine documental, el cine lineal, hasta llegar a este camino de experimentación por todo lo que tiene que ver con documental interactivo. Y básicamente a partir de una pregunta, después de viajar mucho con mi ópera prima hace 5 o 6 años más o menos, estando en varios foros y después de regresar de largos viajes, yo me preguntaba por qué los documentales en México era imposible verlos. Casi todo el tiempo nos quedábamos en festivales especializados con pequeños públicos. Entonces, pues eso resultaba muy frustrante, porque de alguna manera, bueno, pues pensaba yo que no era justo, no era posible que este tipo de trabajos, no solamente el mío, sino el de varios colegas, solamente se quedaran en esos foros. Entonces, de ahí justamente empiezo a recorrer un camino por la web, buscando, intentando, voy a contar porque luego me paso ahí, intentando buscar nuevas maneras de comunicar, de difundir, de producir justamente lo que yo estaba haciendo desde el cine, intentando que hubiera una mayor cantidad de acercamiento con otro tipo de públicos y hablando de una manera un poco mucho más libre y abierta. Y así es como llego justamente al terreno de las narrativas transmedia interactivas, y que debo decir que para mí es un privilegio estar aquí, porque quienes se han presentado en este foro, pues de alguna manera han sido mis maestros. A todos los he leído y realmente parte de lo que voy a presentar ahora tiene que ver con mi aproximación a sus textos, a su pensamiento, y sin duda, bueno, pues ha sido algo que me ha nutrido bastante. Entonces, voy a tratar de explicarlo de manera general. A mí me gustaría mucho que pudiera haber un diálogo mucho más cercano con ustedes sobre este proyecto que se llama Fragmentos, una historia no contada. Este es un trabajo de laboratorio que vengo realizando desde el año pasado, justamente con este cuerpo de laboratorio de experimentación digital, en donde dialogamos de manera interdisciplinaria artistas visuales, visualizadores de datos, diseñadores web, artistas sonoros también, un filósofo, y esto ha dado como resultado un trabajo que hemos planteado como una plataforma documental transmedia, en donde juegan varios dispositivos y varios soportes. Es un libro, un repositorio de memoria virtual, como le hemos llamado, un mapa emocional construido a partir de ciertos hashtags, unas piezas sonoras, una instalación, un documental que estoy por realizar, y toda una experiencia escénica que vamos a presentar justamente en octubre.
El telón de fondo de este trabajo es la libertad de expresión en México. Una de las cosas que me preocupaban bastante en México es, tenemos un problema muy complicado. México es uno de los países más difíciles para ejercer el oficio periodístico. Aquí nada más para comenzar con la numeralia y darles algunos ejemplos. Tenemos solamente en 5 años lo que va de este gobierno priista. Ustedes saben, este gobierno que regresó después de 70 años, después de haberlo sacado, regresó nuevamente. Solamente en 5 años tenemos casi 2,000 agresiones contra periodistas y 42 asesinados. Desde el año 2000, por ejemplo, 104 periodistas han sido asesinados en México. 2016 es un año histórico con 11 asesinatos, más de 400 agresiones, y este dato que yo les decía, que ha habido 42 asesinatos y casi 2,000 agresiones en estos últimos 5 años. Y así podría yo darles una numeralia, que es la que tenemos prácticamente todos los días en mi país, en un oficio que se ha vuelto prácticamente un número. Constatamos todos los días que hay miles de amenazas, periodistas que son secuestrados, y la mayoría es justamente por investigaciones que se hacen denunciando la corrupción, denunciando el vínculo de funcionarios públicos, de políticos con el crimen organizado, y a partir de eso, bueno, pues hay una serie de amenazas. Una de las preguntas que soportan este trabajo básicamente tiene que ver con qué estaba pasando en México, qué pasa en México cuando la sociedad está totalmente ajena, lejana a sus periodistas, porque nosotros podemos leer en la prensa que matan a uno, secuestran a otro, amenazan a otros tantos, y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada, y de hecho hay digamos que una total lejanía de la sociedad con lo que ocurre a nivel de sus periodistas. A partir de esta pregunta teníamos muchas respuestas. Una de ellas, por supuesto, y si ustedes lo saben, en México vivimos en un estado de guerra, hay que decirlo así, desde hace casi 10 años, cuando se dio este momento de alternancia, justamente cuando el PRI, que era un partido que dominó la escena política y pública durante más de 70 años, sale del poder, llega el PAN, que es la derecha, a México, y en ese momento inicia un periodo conocido por nosotros como la alternancia política. En ese tiempo de alternancia, este partido de derecha decide confrontar a los cárteles de drogas de México, y entonces hay una declaración directa de guerra, lo que nos ha hecho estar en una situación terrible, más de 200,000 desaparecidos, más de 200,000 muertos. Ya no sabemos si son 50,000 o 60,000 desaparecidos en lo que va hasta ahora, y en medio de este estado, pues una ominosa saturación de imágenes de guerra que vemos todos los días en cada uno de los lugares en donde justamente se ha implementado esta pelea, esta pugna con los cárteles de las drogas. Quienes denuncian todo lo que se ha dado justamente en el momento en el que el PAN, la derecha, decide implementar hacia los cárteles de la droga, vemos un país saturado de imágenes como estas, en donde ya no cabe quizá mayor posibilidad, ¿no?, más que esto. Aquí vemos, son imágenes con las que convivimos prácticamente todos los días en México. Esta imagen, por ejemplo, es la imagen de un periodista recientemente asesinado, Javier Valdés, que se ha convertido en un ícono. Y esta otra también, imagen de Javier Valdés, justamente cuando lo encuentran tirado después de que fue asesinado supuestamente por un
un cártel de la droga a quien él había denunciado todo el tiempo. Frente a esta saturación de imágenes, un estado de guerra que de alguna manera nos confronta, empezamos a preguntarnos hacia dónde caminar, cómo abordar un problema tan delicado y tan complejo como es la amenaza contra los periodistas. Y entonces empezamos a buscar, justamente ahí es en donde empezó este diálogo, nos aproximamos al psicoanálisis, a la filosofía, a varias disciplinas que de alguna manera nos han permitido trabajar y aproximarnos desde otro punto de vista. Por eso, justamente en Fragmentos decidimos no hacer a un lado la imagen, sino dar una posibilidad mucho más fuerte a la voz, en tanto rescate de la palabra vuelta a voz, como una metáfora también de esa palabra perdida, de esa palabra secuestrada en miles de periodistas, y justamente encontramos muchos asideros en lo que Freud planteaba ya en 1915 con uno de sus libros más interesantes, que son consideraciones de actualidad sobre la guerra y sobre la muerte, ¿no? Y nos gustó mucho esta frase que decía que la guerra provoca una perturbación de la actitud ante la muerte, ¿no? Transforma profundamente nuestra relación con el cuerpo, con el tiempo, con el prójimo y con nuestro pensamiento, ¿no? Andamos descaminados, el miedo nos desorienta, trastoca nuestra relación con el tiempo y con la alteridad. Justamente lo que encontramos en todo lo que estaba ocurriendo en este momento era una parálisis total que respondía justamente a este estado en el que vivimos ciertamente paralizados, pero también otro elemento que era fundamental a nivel de los periodistas y esta distancia de la sociedad tenía que ver con ciertamente este estado de guerra, pero también con una prensa que en México ha sido históricamente, creo que por acá también me comentaban que es parecido este tema de una prensa cercana al poder. Durante casi 50 años, la mayoría de los medios en México han tenido una relación directa prácticamente de control. Los primeros años, por ahí de los años 60, 70, el Estado controlaba todavía la publicación de varios medios a partir de una fábrica de papel que de alguna manera suministraba los recursos cuando en su momento todavía se imprimían los periódicos. Ahora recientemente hay un control a partir de la publicidad, porque con la llegada de internet y de varios medios digitales, pues el control se ha vuelto mucho más sofisticado. Sin embargo, hay una generación que alrededor de hace 2 lustros más o menos se ha desmarcado de los grandes consorcios mediáticos y ha empezado a trabajar de manera mucho más independiente. Esa generación de periodistas de alguna manera están trabajando prácticamente en los estados, o como aquí llaman las provincias, todos desde la independencia. La mayoría no trabajan en estos grandes consorcios, no tienen ningún tipo de seguridad, y justamente de ellos es de los que queríamos hablar en este trabajo. Y la pregunta fue cómo acercarnos a este tipo de periodistas, porque es muy complicado que un periodista quiera hablar de manera no anónima, básicamente porque pues están totalmente temerosos, ¿no? Temen por su vida. Y entonces, a partir de un vínculo que tuve con un grupo de amigos, de colegas periodistas, nos basamos en este libro, que es el libro Romper el Silencio, que también forma parte de este proyecto en la plataforma que estamos diseñando. Romper el Silencio es un libro en donde tenemos 22 relatos que escriben y dan cuenta de todo lo que viven la mayoría de los periodistas independientes, que no forman parte, digamos, de este magma mediático
destacado en México. Todos trabajan fuera de la Ciudad de México y la mayoría están sin seguridad, la mayoría son periodistas que han denunciado de diferentes maneras al poder, los cárteles de la droga, los vínculos de políticos y funcionarios justamente con el narcotráfico. De este libro, 22 gritos contra la censura, decidimos tomar 10 de esos relatos, hablamos con estos periodistas, yo me acerqué con ellos y una de las cosas que planteamos fundamental para el proyecto es que, como ocurre en el libro, fueran testimonios no anónimos, es decir, que nos permitieran los periodistas contar parte de su historia vivencial, más allá de la denuncia, más allá de la investigación por la que habían sido amenazados, que nos contaran qué fue lo que cambió en sus vidas, cómo se trastocó su vida personal, familiar, amorosa, laboral, etcétera. A partir de esta selección que tomamos del libro, desarrollamos la primera fase, un repositorio de memoria virtual. Este es el home, ahora se los voy a ir explicando porque no podíamos navegarlo por acá. En este repositorio tenemos 10 testimonios del libro, más otros 2 que yo decidí tomar, que no estuvieran incluidos aquí, particularmente el de una periodista llamada Carla Silva, una chica muy joven, 27 años, que fue amenazada, golpeada, literalmente por un presidente municipal y por directores de la policía también. Carla Silva, el testimonio se incluye en esta plataforma, en este repositorio que ya está en línea, fragmentos.mx, y Carla Silva nos parecía que era una historia muy importante porque es el primer caso en América Latina de una joven periodista que decidió llevar hasta sus últimas consecuencias el proceso legal para llevar a la cárcel a sus victimarios. Lo logró, durante un año se desapartó de su trabajo, le apoyaron algunos abogados, algunos académicos, logró hacerlo, pero desafortunadamente tanto el presidente municipal como los directores de la policía corrompieron a la justicia y se zafaron de llegar a la cárcel. Pues entonces, este repositorio tiene la siguiente dinámica. Cuando entramos al sitio, vamos a encontrar aquí estos 12 rostros que, si ustedes ven, están totalmente desgarrados, fragmentados de alguna manera, porque cada uno de estos testimonios, cuando entramos aquí, los vemos de frente y conforme corremos el audio va transformándose la cara a partir de una cierta línea de tiempo que nosotros construimos, porque nuestra idea era ver cómo el rostro, la cara, que es el primer, digamos, el primer mapa emocional que tenemos como seres humanos, cómo se puede ir desgarrando, trastocando, transformando a partir de una situación que va cambiando nuestra vida. Entonces, conforme vamos escuchando el testimonio, ahora les voy a poner algunas cosas, el rostro se va desfigurando de acuerdo a cada una de las emociones: tristeza, paranoia, depresión. Y entonces vemos un rostro desgarrado que justamente intenta mapear el miedo. Tenemos en esta galería todas las fotografías que nos dieron los periodistas. La idea era hacerlo de manera anónima. Queríamos que en esta primera parte fuera visible, que la gente pudiera sentarse y escuchar claramente cada uno de los testimonios, y después de que teníamos que tenemos al periodista enfrente, pudiéramos tener esta sensación de cómo se va transformando su vida y cómo el rostro, este lienzo de alguna manera que traza nuestras emociones, pues pudiera ser
reflejado de esta manera. Como no nos era suficiente este repositorio, llevamos parte de este trabajo a una instalación, que es algo que estamos trabajando continuamente en un experimento de sacar de la web hacia un espacio físico, un espacio hasta hoy museístico, por llamarlo de alguna manera, en donde el usuario, la gente pueda tener una experiencia de empatía y de cercanía, desde una serie de piezas sonoras que hemos diseñado, piezas sonoras a 12 voces, más una pieza sonoras a 2 voces y otra pieza sonora a 12 voces que estamos intentando construir para poder montarla en esta instalación. Quiero ponerles un fragmento de lo que tenemos en esta instalación, que todo el tiempo está en constante transformación. Soy periodista independiente. Desde que tenía 9 años, cuando empecé a trabajar en la sección policíaca en el periódico El Sol. Me dedico al periodismo. Yo quería ser periodista y lo iba a lograr. Y reportero de Radio Universidad y también corresponsal de La Jornada. No sabía que iba a acabar en un periódico. Pero el orgullo era eso. Yo soy periodista. Estoy desplazado, Exiliada en Europa y salí del istmo. debido a la violencia. Yo soy de Tijuana, pero estoy aquí en la Ciudad de México. Por Porque miedo fui amenazada. y para evitar que atentaran contra mi vida. A inicios de año, Luis y yo estábamos cubriendo una manifestación y la gendarmería nos golpeó. Hemos dicho que no somos criminales, que somos trabajadores de los medios de comunicación. Esta pieza Me visual tiro al acompaña blanco de parte de la instalación. En México deciden irse del país o quedar en silencio. Es una intervención que hace un artista visual en vivo con Hacer periodismo allí, pues es padre. esta pieza sonora a 12 voces que justamente Abuelos intenta mayas que contar hablaban de las historias orales, a partir de una intervención sonora cómo llegaron también escapando de una guerra de castas, cada una divididos por la casta digamos de las negra. problemáticas a las que se han enfrentado Periodista muy inquieta, estos Yo quería periodistas. ser escritor, con muchas ganas de aprender. Cuando tú decides ser periodista quería escribir cuento, novela. y empiezas a hacerlo, al principio se siente uno muy feliz. Como mi abuelo, contador de historias, un periodista de la historia, por decirlo, un periodista oral, pues en eso me convertía también. Todavía recuerdo sus historias, sus cuentos. Fue nojocho mamá. Había mucha hambre y entonces Pachamama, la mamá, enviaba kutushtiku champalo a sus hijos al monte para que se pierdan, se distraigan y te cacho. Pues no vieran el momento de morir. Yanguiji, cuando se acabó la cosecha de los árboles de galletas. Si yo quería hacer algo con esta vida que me tocó, era Que nuestro único trabajo es Básicamente Mostrar con ello todo lo que se pueda en México, lo la bueno. idea de informar a la sociedad. llevar hacia el espacio físico esto tiene como una meta octubre de este año, en el marco de los 50 años de la masacre del 68 en México, y esta instalación. así empecé a reportear la vida y la muerte. Creo que no la puedo Lo que abrir más bien. me gusta, la investigación. Tratar de entender por qué desaparecen las personas, tratar de darle un rostro a los desaparecidos, crear historias que permiten entender quiénes son. Y cuando salen a pedirle a la autoridad, a exigirle Bien, a la esta autoridad instalación va a ser que desarrollada encuentren justamente a a sus partir de hijos, todos los la elementos que les única platicaba al respuesta inicio, que en donde ya obtienen juegan es piezas instalativas,
un documental que estoy preparando, que es un documental lineal. Un documental lineal que está trazado a partir de una construcción de tejidos que se han hecho a partir de los rostros de los periodistas que van impresos en tela y en papel, el proceso de tejido, de huella, de silencio, que es lo que vamos a estar documentando, es justamente lo que vamos a mostrar y lo que de alguna manera envuelve la parte de la narrativa de este documental. Yo quisiera dejarlo como en términos generales, porque me gustaría sobre todo establecer un diálogo con ustedes, porque creo que una de las formas en las que hemos ido investigando y aproximándonos al proceso creativo y al proceso de investigación en esta plataforma tiene que ver con lo que nosotros vamos compartiendo con distintos públicos, y a partir de ahí, bueno, pues más bien saber si tienen alguna pregunta, tienen alguna observación sobre esta plataforma. Quiero comentarles, sí, perdón. Declaré lo que había ocurrido. Tú no le puedes decir a tu familia. Hola. Hola. Quería saber cómo estaba conformado el equipo que llevó adelante la experiencia y cómo fue el trabajo de periodistas, artistas, la articulación, digamos, de estos lenguajes. Bueno, inicialmente yo tenía una investigación más o menos hace 2-3 años, con un trabajo que había yo explorado con una amiga mía, una colega que salió exiliada a España. Yo nunca supe que ella había tenido que dejar el país, amenazada, y cuando yo la reencuentro después de 1 año y medio que estuvo exiliada en España, me cuenta lo que había pasado. Yo desconocía completamente los motivos de la investigación y la complejidad, digamos, del tema que la había llevado al exilio en España. Justamente en el momento en que yo converso con ella y me doy cuenta que en 20 minutos, 30 minutos me cuenta su historia, y en ese momento yo entro en una vorágine de sentimientos, pasé por todos los estados, tristeza, desesperación, impotencia, coraje, rabia, o sea, todos los sentimientos en 20 minutos cuando me cuenta su historia y cuando me doy cuenta de la vulnerabilidad en la que ella se encontraba. Y no solamente eso, sino cómo su vida se había transformado literalmente después de esas amenazas y después del exilio en el que ella vivió. Me di cuenta de lo frágil, de esa, digamos, esa posibilidad humana que puede tener alguien para quebrarse, para desdibujarse y para perder toda seguridad, incluso al momento de ejercer tu profesión y un oficio, pues para el que se supone que estás tú trabajando. Entonces, a partir de ese momento yo empecé a investigar, me acerqué muchísimo a ella y empecé a acercarme a otros colegas que habían sido amenazados. Entonces, en ese momento me di cuenta que no teníamos ni idea, más allá de los números, más allá de las cifras, de las estadísticas, lo que realmente estaba pasando y cómo esta ruptura, este quiebre con periodistas así amenazados estaba de alguna manera transformando, ¿no?, el estado de muchas cosas en México. En ese momento decido conversar con un colega mío, Alain Querriu, que es quien diseña y quien ha instalado todo este trabajo, toda la dirección escénica que la ha hecho, y entonces empezamos a dialogar, empezamos a hablar cómo poder contar el horror sin sumar más horror, ¿no? Cómo tocar temas tan delicados desde una perspectiva menos saturada, desde construyendo un imaginario distinto al que estamos acostumbrados todos los días. Y a partir de ahí también decidimos dialogar con un artista sonoro que además es filósofo, y entonces empecé a cambiar muchos conceptos, muchas ideas que en ese momento yo tenía
escritas incluso, puse este texto, un texto y la investigación que yo tenía en ese momento, y entonces empezamos a sumar a partir de diversos diálogos, cada semana, cada 15 días, conforme podíamos, y entonces empezó a construir el proyecto, pero ha sido un diálogo constante. Una de las cosas más importantes, y ayer lo mencionaba Fernando, el trabajar con un artista como Alain Querriu, es alguien que viene de regreso, porque el arte nos lleva mucho camino andado, sobre todo quienes estamos trabajando en el mundo audiovisual, todo lo que tiene que ver la experimentación con la tecnología. Él lleva muchos años aproximándose al terreno de lo multimedia y viene, digamos, de regreso utilizando ya, regresando a lo análogo. De hecho, las intervenciones que él hace en vivo, todas las imágenes que vieron en algún momento que yo les compartí hace un instante, todas las imágenes son diseñadas por él, a partir de lo que él va escuchando, de estos testimonios, de estas entrevistas que yo hice, y él las interviene dando una interpretación que él considera que es importante hacia lo que él está escuchando. Entonces, ha sido muy importante porque eso nos ha permitido, sobre todo a mí, no engolosinarme con la tecnología, pensar que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino que es algo que tiene que de alguna manera estar en un equilibrio constante conforme lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, parte de las conclusiones a las que hemos llegado y para llegar a para apropiarnos de este espacio que vamos a tener en octubre, es que tomamos un concepto de instalación inmersiva con la intención de trastocar todo lo que por inmersivo se entiende hoy a nivel tecnológico, a nivel de realidad virtual, sino que todo va a ser una experiencia sonora, básicamente, o sea, todo lo que a nivel de imagen acompaña las voces de estos periodistas es solamente una suma a lo que nosotros queremos resaltar, que es la palabra vuelta a voz. Entonces, en esta instalación justamente lo que hacemos es tratar de dar un giro a esta parte de lo inmersivo desde otro punto de vista, en un acto mucho más performático, con varias piezas que vamos a hacer, a trabajar de manera mucho más analógica y menos digital. Sí. No, porque justamente hemos cuidado mucho por ejemplo, este libro, Romper el Silencio, estos testimonios que ya están escritos y todos salen del anonimato, de alguna manera también es una protección. Romper el anonimato, curiosamente, da una posibilidad de no esconderte, de tratar de ser frontal, y eso paradójicamente en sí mismo se vuelve es como un escudo, ¿no? O sea, dar la cara, y de hecho todos los testimonios están planteados de esa manera, de frente, y nadie se está escondiendo, pero hasta ahora no ha habido ninguna amenaza. Y sobre todo hay algo que es muy interesante. Creo que incluso la transformación de una narrativa como lo que estamos haciendo ahora, por razones que todavía no comprendo, todavía no llego a ninguna conclusión, pareciera que da menos miedo, ¿no?, a los funcionarios o a los políticos, porque estamos apropiándonos de espacios museísticos, de otro tipo de lugares que no tiene que ver con la prensa, no tiene que ver con una, digamos, con narrativas a las que tradicionalmente estaría acostumbrado el poder, pero vamos, hasta hoy no ha habido ninguna amenaza, ¿no? Bueno, lo que dices ahora es muy importante porque justamente parte de la búsqueda
tenía que ver con una claridad, que era la normalización de la violencia. Por eso les mostraba yo esas imágenes a las que estamos acostumbrados, que incluso ya hay una sobreestetización, digamos, de estas imágenes. Creo, por los experimentos que hemos tenido al momento de llevar la primera fase de esta instalación, porque es una pieza que está en un proceso constante, ha sido muy interesante porque hemos logrado acercarnos sobre todo mucho a los jóvenes cuando nos dicen es que no tenía idea de que esto ocurriera. Gente también de otro tipo de generación, de otras edades, nos decía es que no sabía que existían periodistas, o sea, sabía que los mataban, pero prácticamente hay una asimilación de los periodistas que matan porque seguramente tenía que ver algo con el narcotráfico. Entonces, esta narrativa que de alguna manera se ha implementado desde el poder ha contribuido a que la mayoría de la gente, el ciudadano, esté lejos de los periodistas porque si lo mataron, lo secuestraron o lo amenazaron es porque algo tenía que ver con el narcotráfico. Entonces, el rescatar este tipo de testimonios de alguna manera sí nos ha permitido sensibilizar y generar un tipo de empatía que en otro momento creo que no hubiera sido posible, ¿no? Entonces, sin duda creo que empezamos a lograr nuestro cometido, que era sensibilizar, aproximarnos y decirle a la gente, aquí hay otro tipo de periodistas, ¿no?, en México, y que son los que están denunciando, los que están visibilizando, ¿no? Una cosa que es muy importante, los periodistas estábamos acostumbrados a relatar la otredad, nunca nos narramos a nosotros mismos. Entonces, el hecho de que estos periodistas hayan decidido narrar su propia historia, ser objeto sujeto de la historia, creo que también es un ejercicio muy importante y muy interesante. Sí, otra pregunta. Yo te quería preguntar, en julio, ahora que se vienen las elecciones en México, estuve viendo unas noticias que ya hay dos postulantes alcaldes que han sido asesinados. Van como cuatro. Van como cuatro. ¿Cómo enfrenta el periodismo eso? ¿Cómo van a hacer una cobertura de las elecciones en ese contexto de tanta violencia? Y bueno, lo que venís diciendo vos también. Hay diversas redes que han justamente trabajado ya con periodistas de manera mucho más cercana, tratando de establecer cercos de protección. Hay toda una serie de protocolos justamente evitando esto, porque lo que se espera y por las cifras y por los estudios que han hecho diversas organizaciones vinculadas al periodismo es que va a haber una escalada de violencia. De hecho, hemos visto en lo que va del año como 4 muertos, más o menos 4 periodistas asesinados, y entonces se espera una escalada de violencia. Entonces se están realizando protocolos con organizaciones internacionales como Artículo 19, que están tratando de establecer ciertas reglas que permitan a los periodistas trabajar de manera cercana y de manera colaborativa, ¿no? Ahora mismo hay un ejercicio muy interesante en México, yo creo que es el primero que se realiza después de, bueno, es un ejercicio inédito, es una plataforma web que se llama Verificado 2018, y es una alianza inédita entre más de 60 medios que han decidido organizarse para hacer frente a lo que algunos llaman la época de la posverdad, ¿no? O sea, o sintetizado como fake news, pero en realidad tiene que ver con la mentira, ¿no? Con la violencia que ejerce el propio Estado ante sus ciudadanos y todo lo que hace para ocultar las pruebas de esa violencia. Pero esta plataforma Verificado justamente lo que hace es ir contra la mentira, todo lo que se va generando en Internet y en plataformas digitales, más las mentiras de los propios funcionarios y de los propios políticos sobre determinados temas. Entonces, es una plataforma web que constantemente y todos los días se está desmintiendo, es una alianza de medios que naturalmente pudieran ser opuestos, y eso ha permitido, como esta idea de lo colaborativo ha permitido de alguna manera también arropar
a varios periodistas. Creo que aquí lo importante es que los periodistas con los que estamos trabajando todos son independientes, ninguno tiene una protección de grandes consorcios mediáticos, prácticamente todos trabajan bien en sus propios blogs, en sus propias páginas personales, en medios digitales que ellos mismos han creado, buscando sus propios recursos. Y yo creo que estos periodistas justamente son los que denuncian, los que están investigando, los que están haciendo un trabajo profundo de investigación y de esclarecimiento de los hechos, pero lo complejo es que no ganan lo suficiente. Un periodista, estaba yo tratando de hacer una suma, estamos más o menos en el peso argentino y el peso mexicano, son como 6.500 pesos argentinos lo que gana un periodista al mes aproximadamente, ¿no? En estas condiciones. ¿Perdón? Sí, montamos una primera fase de esta instalación hace un mes en una ciudad de Guadalajara gracias al apoyo de un festival de cine importante que se llama Ambulante, y es un festival que por primera vez ha abierto la puerta a las narrativas interactivas y transmedia. Fue muy interesante porque levantamos alguna serie de testimonios, no hemos medido todavía, no hemos hecho una medición precisa del impacto de esto, pero hemos levantado testimonios aproximándonos con jóvenes y pidiendo que nos escriban que nos respondan un cuestionario de qué es lo que piensan, y creo que ha sido muy interesante porque lo más importante es desmentir primero que no toda la prensa está vinculada al poder, que existen periodistas independientes y que esos periodistas independientes están amenazados por denunciar corrupción o vínculos del poder político con el crimen organizado y el narcotráfico. Bueno, seguimos. Otra pregunta acá, otra ahí después. Hablabas antes de que se produzca un quiebre y se llega a esta situación grave para la sociedad y para el periodismo y la profesión. Si nos tendrías que decir cuál es el periodo histórico, cuándo se produce ese punto de inflexión, ese quiebre, ¿cuándo sería? Si bien en Argentina hay periodistas que son amenazados y tuvimos el caso de un fotógrafo que fue asesinado, bueno, ¿cuál es el momento que ustedes analizan que se produce ese quiebre en la historia de México para llegar a esta situación? El punto de quiebre paradójicamente tiene que ver con lo que nosotros llamamos la alternancia en México, que estaría trazada en el año 2000 más o menos, que es justamente cuando el partido, el PRI, quien había gobernado más de 70 años, pierde las elecciones y en su lugar llega al poder llega el PAN, que es un partido de derechas. Del 2000 al 2012 tenemos este periodo de un partido de derecha que de alguna manera decide enfrentar directamente al narcotráfico, y a partir de ahí hay una guerra por un reacomodo de intereses, básicamente de los que tenía el PRI, de su cercanía con los cárteles de la droga, y los que después decidió, después de lo que decide este partido de derechas, que es el PAN. Entonces, creo que el punto de inflexión tiene que ver cuando el estado de guerra en México se agrava, con los miles de muertos y miles de desaparecidos, empiezan a generar socialmente muchos colectivos de mujeres, de familiares que están buscando a sus desaparecidos, y este tipo de periodistas empiezan a dar voz a todo lo que está ocurriendo, porque como dice uno de los periodistas en estos testimonios, la guerra nos alcanzó, ¿no? Y en ese momento hay un equipo de periodistas que no todos necesariamente vienen de las grandes escuelas, hay periodistas que empezaron a relatar lo que estaba ocurriendo en sus comunidades o en sus estados por necesidad, porque estaban
viendo cómo lo que estaba ocurriendo, que estaban desapareciendo niños, gente, o sea, adultos, ancianos, en fin. Entonces, a partir de ahí empiezan a relatar lo que está ocurriendo, pero sin duda el punto de quiebre, el punto de inflexión es el año 2000, el que marca como este periodo de alternancia y al que llega justamente el PAN, aunque habría que decir que 2012-2018, que es el periodo en el que estamos, regresó el PRI. Entonces, al momento en que regresa el PRI, se vuelven a ajustar otra vez los intereses y todos los vínculos con el narcotráfico, y entonces se acrecenta y se recrudece la guerra, y entonces en estos últimos 6 años de priismo, creo que tenemos los índices más altos tanto de periodistas amenazados como de desaparecidos y de gente asesinada. Bien, vamos con otra pregunta por acá atrás, y si hay alguien más, ya vamos cerrando con las preguntas. ¿Qué tal? Te quería preguntar, acá mira, Sí. te quería preguntar, teniendo en cuenta estas escaladas de violencia contra los periodistas que vos mencionaste, y sobre todo sabiendo que son periodistas independientes que no están respaldados por un medio, si se generó algún protocolo de seguridad para actuar ante tanta violencia contra el periodismo, contra los periodistas. Perdóname, ¿dices que si hay un protocolo actual de seguridad? No, te pregunto si generaron alguno teniendo en cuenta toda la violencia contra los periodistas en México. ¿Nosotros o en general? Ustedes, sí, en México, la situación de... Bueno, sí, es lo que les comentaba hace un instante, que hace un año, el año pasado, varias organizaciones internacionales que tienen, que están en México, como Artículo 19, Freedom House, han establecido protocolos, sobre todo en este periodo electoral, que es una de las elecciones más complicadas y más difíciles que vamos a enfrentar ahora en julio. Entonces, se generaron hubo varios congresos para poder establecer estos protocolos y cómo iban a trabajar en conjunto y en equipo los diversos periodistas, cómo se iban a cubrir las elecciones, y cómo una de las principales recomendaciones fue no ir a coberturas solos, ¿no? Sino todo el tiempo en equipos de trabajo para poder tener mucho mayor protección. Bueno, la última pregunta. Si hay una pregunta más, la última. Si no, bueno, muchísimas gracias, Jacaranda. Gracias.